Hola, muy buenos días, ¿qué tal estáis? Comenzamos este lunes en la presencia del Señor. Ilumínanos, Señor, fortalécenos con tu gracia para que vivamos este día y te demos gloria a ti y también te descubramos presente en los hermanos. Ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Seguimos leyendo hoy el texto del Sermón de la Montaña, en el capítulo 7, donde Jesús nos dirige unas palabras que tienen un defecto. Y diréis, hombre, ¿cómo van a tener un defecto las palabras de Jesús? Pues el defecto, entre comillas, que tienen, permitidme la ironía, es que se entienden muy bien. Suele suceder con Jesús en algunos pasajes, ¿no? En el Evangelio en general, que se entienden demasiado bien, entonces nos escuecen un poquito en el corazón porque nos tocan ahí en nuestro punto débil. Y dice estas palabras tan breves pero tan llenas de contenido y que hemos escuchado en otras ocasiones. Dijo Jesús a sus discípulos: no juzguéis y no os juzgarán, porque os van a juzgar como juzguéis vosotros, y la medida que uséis la usarán con vosotros. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame que te saque la mota del ojo teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. Fijaos que Jesús va del plural al singular, ¿no? Empieza diciendo, no juzguéis, y luego ya se dirige a ti, está pensando en mí, en ti. ¿Por qué te fijas? Y nos llama, y me llama a mí y a ti, nos dice hipócritas. Podemos decir, qué osadía, ¿no? Llamarnos hipócritas. Yo creo que la hipocresía es un virus que está ahí también presente entre nosotros, que no es letal, pero para la salud espiritual también hace un daño tremendo, ¿no? El virus de la hipocresía. Pero vamos a dar vueltas sobre esto del juicio, no juzguéis, ¿no? Todos, cuando llega el uso de razón, precisamente la razón es esa capacidad de juicio. Todos tenemos esa capacidad de contemplar los acontecimientos, de discernir éticamente, moralmente lo que está bien, lo que está mal. Eso está ahí, está en nuestra conciencia, está escrito en nuestro interior. Y por eso nos situamos ante un hecho y decimos, esto está bien, no, esto está mal, esto es una degeneración. Nos situamos ante la esclavitud o la trata de personas, o el racismo, o el aborto, o el abuso de los menores, o la explotación laboral, o el maltrato a las mujeres, o la destrucción de la ecología, de la naturaleza, o el abuso de los países ricos sobre los países pobres. Es decir, nos situamos y discernimos la bondad o la maldad de los hechos, y eso es un don, y ojalá no perdamos ese sentido del juicio, esa sindéresis, como se suele decir, ¿no? En Castilla. Bueno, ese sentido moral. Ojalá la conciencia no se nos haga un callo, es decir, que se endurezca y nos dé igual una cosa que otra, y confundamos el bien con el mal, y no tengamos esa capacidad de juicio. Gracias a Dios tenemos esa capacidad de juicio. Y además no podemos mirar para otro lado. No podemos lavarnos las manos como Pilatos ante la injusticia, ante todas estas cosas y otras más que se os ocurran que son fruto del mal, del pecado. Ahí está la justicia también para denunciar, para juzgar, para condenar al que ha hecho el mal. Pero pienso que Jesús, en el texto que acabamos de leer, se sitúa en otro plano. Está hablando a la comunidad cristiana, está hablando al grupo de sus discípulos. Y también está diciendo que se pueden dar corrupciones, pecados, faltas de fidelidad, etcétera, ofensas dentro de la comunidad. Lamentablemente se dan. Y por eso el Papa San Juan Pablo II, en el jubileo del 2000, pidió perdón por los pecados de la Iglesia.
Pero Jesús da un paso más. Es verdad que está la justicia civil, la justicia que persigue a los que cometen injusticias, atropellos, asesinatos, etc. Pero Jesús nos invita a distinguir el pecado del pecador, la injusticia del que la comete. Nos invita a salvar a las personas y a condenar sus delitos, sus pecados. Esa es la visión cristiana, esa es la visión del cristiano, esa es la actitud del creyente. Separar el pecado del pecador, separar la injusticia del que comete esa injusticia. ¿Por qué? Primero porque no sabemos cuál es el mecanismo que ha funcionado dentro del corazón de esa persona para llevarle a cometer ese desvarío, ese pecado, ese abuso, esa injusticia. No lo sabemos. Y por otra parte puede que tengamos también nosotros unos clichés, una viga en el ojo, unos prejuicios para determinadas actitudes o comportamientos, dependiendo si es de mi cuerda o no es de mi cuerda, si es amigo mío o no, porque solemos tener distintas varas de medir. Depende quién lo haya hecho, depende de si es amigo o no, si es de mi cuerda o no, si es para juzgar con una severidad mayor o con una lasitud mayor, ¿no? Por eso, revisémonos, miremos todas esas vigas que podemos tener en el ojo. A las vigas, como digo, llamo prejuicios, ideologías, frustraciones. En estos días de la pandemia hemos visto ataques de unos contra otros muchas veces en base a la realidad y otras veces en base a las ideologías que cada uno pueda tener según su situación en el abanico y en el espectro político. Eso no es justo. Lo justo es que hagamos un juicio donde como digo, se salve a las personas y donde tengamos, si es posible, la mayoría de los datos. Bueno, pues aprendamos a mirar como Jesús, que siempre, siempre, siempre mira a la persona, condena el delito, vete y no peques más, le dice a aquella mujer adúltera, pero salva, renueva, levanta, reconstruye, regenera al que ha cometido un pecado, al que ha cometido un delito. Pues vamos a pedir al Señor que no juzguemos, sobre todo con ligereza, con prejuicios, con saña, y no aireemos alegremente, ni alegre ni tristemente, los defectos de los demás. ¿Recordáis aquel hombre que se había dedicado a contar cosas del sabio del pueblo, ¿no? A hacer juicios, muchos de ellos inventados? Y entonces, compungido, fue donde el sabio y le dijo: por favor, mire, me perdonas porque he estado aireando cosas tuyas por el pueblo. Y le dijo el sabio: mira, coge una almohada, ábrela y esparce las plumas por todo el pueblo. Y el otro, obediente, cogió, abrió esa almohada y esparció todas las plumas por el pueblo. Dice: ya está, ya he hecho la labor. Le dijo al sabio, dice: no, ahora te queda lo más importante. Vete a recoger todas esas plumas que has esparcido por el pueblo. Bueno, pues no esparzamos para no tener que recoger después, que es muy difícil. No nos pase como al fariseo de la parábola de Jesús, ¿no? Yo no soy como los demás, injustos, adúlteros, etc. Yo no soy como los demás. Pues conscientes de nuestra flaqueza, purifiquemos nuestra mirada, saquemos esas vigas de los prejuicios, de los clichés, de las etiquetas que a veces alegremente y con mucha ligereza ponemos sobre los demás. Que tengáis un feliz lunes. Buen día.